bien y gracias a Dios. Muchas gracias, Estefanía, por encargarte. Bueno, muy buena tarde, noche para todos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Seguimos nosotros en esta parte número 4 que se llama el desarrollo del presente siglo malo. Estamos nosotros haciendo o trazando unos paralelos entre Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ya trazamos nosotros el paralelo entre la primera parábola, que fue la parábola del sembrador, y el mensaje a la iglesia de Éfeso. Lo mismo hicimos con la parábola del trigo y la cizaña y el mensaje a la iglesia de Esmirna. Nos corresponde entonces trazar ese paralelo entre la parábola de la semilla de mostaza y el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Entonces, pues, bienvenidos todos a este estudio. Ubíquese por favor en esa tercera parábola, sea tan amable, ya sabe dónde se encuentra. Vaya por favor, encuéntrela en ese capítulo, busque el título allá. Recuerde que hoy vamos a estar nosotros hasta las 7 de la noche solamente. Ok, listo. ¿La tiene? Regáleme la cita bíblica, por favor, de esa parábola, porque ya la tiene usted en el cuaderno, ¿cierto? Entonces regáleme la cita bíblica, por favor, y comenzamos con la lectura. Eso es Mateo capítulo 13, versículo 31. Hermanita Marta Poveda, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Eso es Mateo capítulo 13, versículo 31. Le falta un versículo. Le falta un versículo. Pero esa es. Muy bien. Esa es. Exacto. Muy bien. Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32. Y comenzamos, por favor, esa lectura. Y dice así. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, dice el texto, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra vez. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Quizá usted muchas veces ha escuchado la interpretación que dan o los sermones que se hacen con base en estos dos versículos, en la parábola de la semilla de mostaza. Y usted escuchará una interpretación que dice, pues, que a ver, que la semilla es la palabra de Dios y que comienza pequeño y después comienza a crecer, se convierte en algo voluminoso, echa sus ramitas, vienen las aves del cielo, o sea, vienen muchas personas, vienen muchas familias, vienen muchos seres humanos y se acogen bajo la sombra de esa palabra, ¿cierto? Esa es la interpretación normal que se le da a este texto. Sin embargo, esa interpretación pues no es correcta, porque primero, la perspectiva que uno debe de tener al interpretar esta parábola es la perspectiva del reino de los cielos. O sea, no es una perspectiva personal. Yo no la puedo interpretar como yo considere que es la interpretación. Yo la debo interpretar desde el punto de vista o desde la perspectiva del reino de los cielos. Entonces, dése cuenta que el versículo 31 dice: el reino de los cielos es semejante a. El Señor, a través de esta semilla de mostaza, quiere ilustrar algo que tiene que ver con el reino de los cielos. Lo mismo hizo anteriormente con lo que es el tema del trigo y la cizaña, y lo mismo hizo anteriormente con lo que es la parábola del sembrador, y lo seguirá haciendo con el resto de parábolas que encuentra en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es de la perspectiva del reino. Apocalipsis 2 y 3
es desde la perspectiva de la iglesia. Eso lo tenemos que tener nosotros bien claro en la cabeza para no equivocarnos. Si no lo tenemos claro, nosotros vamos a interpretar esto a nuestra conveniencia, desde nuestra perspectiva o según lo que nosotros hemos escuchado por ahí, y esa no es la interpretación correcta. Aquí está hablando de un grano de mostaza. ¿Está hablando de qué? Está hablando de un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? Pues un grano de mostaza es una semilla. Podría ser entonces la semilla que el Señor menciona en la primera parábola, que es la parábola del sembrador, ¿no? Versículo 4 dice, mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino. Se puede estar refiriendo a la semilla del versículo 4, pero también se puede estar refiriendo a la semilla del versículo 24, porque dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Se da cuenta usted que la primera parábola, la parábola del sembrador, se desprende, esa parábola se desprende, esa parábola tiene como base la figura o el ejemplo de lo que ocurre en el campo de la agricultura? Y la segunda parábola igual, porque habla del trigo y la cizaña. Y la tercera parábola igual, porque habla de la parábola de la semilla de mostaza. Entonces todo tiene que ver como con la agricultura, como con el campo. Para eso entonces es necesario que nosotros nos metamos un poquitico en lo que sería la agricultura, en lo que sería el campo, en lo que sería la tierra, ¿cierto? Por más que nos guste o no nos guste, por más que nos parezca, digamos, agradable el tema, no nos parezca agradable el tema, pero es por ahí que va la interpretación. Y recuerde usted que un versículo es interpretado a la luz de otro versículo, de manera que yo no puedo darle mi propia interpretación. Yo no puedo decir, para mí esa parábola significa esto, porque si yo comienzo a decir, para mí esta parábola significa esto, ahí yo comencé a fallar, ahí yo comencé a fracasar en la interpretación. No, nunca, nunca el Señor en la Biblia nos pregunta, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo le parece? ¿Para usted qué significa? No, no, ¿cómo así que para mí qué significa? Eso de para mí qué significa no sirve, no funciona. Lo que funciona es, lo que funciona es que un versículo interprete otro versículo, ¿cierto? Y que un versículo sea interpretado a la luz de muchos versículos para llegar al meollo del asunto, al asunto en concreto. Eso es lo que realmente nos interesa y de eso nos hemos cuidado durante nosotros muchísimo tiempo, tratando de darle una interpretación correcta, ¿no? Yo no puedo decir, el Señor me reveló que, el Señor me mostró que, o yo siento en el corazón que, no, esas cosas entre nosotros no van. Esa terminología entre nosotros no está. Aquí lo que sirve realmente es que yo le diga a usted, escrito está. Y si escrito está, no podemos refutar absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo con esto? Respetamos lo que está escrito. Y lo que está escrito es interpretado a la luz de lo que está escrito. ¿Sí? O sea, lo que está escrito acá se interpreta a la luz de lo que está escrito en otro lado. Estamos de acuerdo con esto, ¿cierto? Esta es la base de la interpretación bíblica. Ok, la manera correcta de hacerlo. Entonces aquí dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Qué es el grano de mostaza? Una semilla. O sea que, bueno, pues puede ser entonces la semilla del versículo 4 y puede ser entonces la semilla del versículo 24. 4:24, los dos versículos pues tienen o contienen la palabra semilla. Y la semilla de mostaza o el grano de mostaza es una semilla. Es más, el nombre de la parábola se llama parábola de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante o parecido o similar al grano de mostaza, es decir, a una semilla de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, dése cuenta que aquí la semilla germinó. O sea que si lo vemos desde el punto de vista de la parábola del sembrador, pues entonces sería como el versículo 8. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, porque esta semilla dio fruto, ¿cierto? Y sería como lo mismo que se dice en el versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, buena semilla en su campo. Entonces aquí vuelve el versículo 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿quién es ese hombre? Pues ese hombre, en el versículo 3 dice, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ese es el hombre. Ok, muy bien. Ahora, según la parábola o según la explicación que Cristo le da a la parábola, pues el sembrador es el Hijo del Hombre. O sea, el Señor Jesucristo, pero también todo aquel que se dedica a sembrar la palabra, a predicar el Evangelio,
a llevar las buenas nuevas por donde quiera que vaya. Muy bien, ahí va la interpretación acorde a las anteriores parábolas. Un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Por dónde tiene que empezar la siembra? Note que eso lo dijimos en el versículo 24 hace 8 días. La siembra tiene que comenzar en mi propio campo. Es decir, la siembra tiene que comenzar en mi propia casa, la siembra tiene que comenzar en mi propio lugar, entre los conocidos míos, entre los familiares, entre los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los vecinos, entre ellos, mi vecindario, mi localidad, mi barrio, mi ciudad, sigue siendo mi campo, mi país sigue siendo mi campo. Un hombre tomó y sembró en su campo. Dese cuenta que la siembra no ocurre de manera mágica, perdón, la cosecha no ocurre de manera mágica. La cosecha ocurre a propósito. Cuando un hombre toma la semilla y la siembra, la toma y la siembra, la toma y la siembra, la toma y la siembra en su campo. Si yo quiero tener una cosecha, si yo quiero que la gente sea ganada, que la gente sea salvada, pues eso no ocurre mágicamente. Con Dios nada ocurre mágicamente. Con Dios todo ocurre a través de procesos, es decir, cosas que se producen. Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, una producción. Romanos capítulo 5. De manera que aquí, si yo quiero una cosecha, pues me toca ponerme a sembrar. Me toca ponerme a sembrar buena semilla, versículo 24. Bueno, no sé, a ver si hoy alcancemos a ver todo esto, porque es que el Señor está dando y dando y dando. Pero me toca a mí ponerme a sembrar buena semilla, que es la palabra de Dios. No cualquier semilla sirve, no son mis ideas, no es mi forma, ni mis interpretaciones, ni mi forma de decir, sino la palabra de Dios como tal. Esa es la buena semilla. Es el campo donde yo tengo que sembrarla, mi campo exactamente, tengo que tomarla, tengo que sembrarla. Y entre más la tome, más la agarre y más la siembre, pues más garantía hay de una cosecha. ¿Estamos claros con esto? Desde el punto de vista de la agricultura es así. Y desde el punto de vista del raciocinio y desde el punto de vista de la lógica, pues es así. Si yo quiero llevar gran fruto para el Señor Jesucristo, pues yo tengo que sembrar, sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. Y mi vida debe ser una constante siembra todos los días. La Biblia dice claramente, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Sembrar, sembrar y sembrar. Pero es que es cansón. No, deje de hablar así. No se puede cansar de sembrar. Usted tiene que seguir sembrando la palabra de Dios. En esta dispensación llamada el presente siglo malo, nuestra labor es sembrar la palabra de Dios, no entretenernos en las cosas de este mundo. Que los que se quieran entretener en las cosas de este mundo, pues se entretengan y paguen las consecuencias. Pero que usted no sea de los que se entretienen en las cosas de este mundo. Que usted sea de los que se ocupan en la siembra de la palabra de Dios. Ok, muy bien. El versículo 32 dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Ahora mí lo que dice aquí el Señor, que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Pues un escéptico dirá que eso no es cierto, porque la semilla de mostaza realmente, pues no es la más pequeña de todas las semillas. Hay semillas que son mucho más pequeñas que la semilla de mostaza. Entonces, ¿por qué el Señor dijo acá que es la más pequeña de todas las semillas? Pues sencillo, porque en el lugar donde el Señor Jesucristo se encontraba, en el lugar donde el Señor Jesucristo estaba, esa semilla, en cuanto a tamaño, es la más pequeña. Pero aquí no dice que es la semilla más pequeña del mundo. No dice que es la semilla más pequeña del globo terráqueo, ¿no? Sencillamente dice que es la más pequeña de todas las semillas. Y le está hablando a un grupo de personas, ahí, a los discípulos, a la gente, con la cual él está reunido, les está explicando. Les tiene que hablar desde lo que ellos saben, desde lo que ellos entienden, desde lo que ellos conocen. Y lo que ellos sabían, lo que ellos conocían es que habían semillas grandes, semillas pequeñas, y la más pequeña de todas las que ellos conocían era la semilla de mostaza. No porque sea la semilla más pequeña del mundo, sino porque era la semilla más pequeña que esa gente conocía. Y esto tiene que estar claro. ¿Está claro? De esa manera derribamos los argumentos de los escépticos. Porque el escéptico siempre dirá, mira, y Jesucristo ignorante no sabía que la semilla de mostaza no era la más pequeña, ¿no? ¿Cómo no iba a saber si Jesucristo las creó? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, dice Juan capítulo 1. De manera que cómo no va a saber que esa no es la semilla más pequeña del mundo si él mismo creó todas las semillas. Pero sí sabía que esa era la semilla más pequeña
de ese lugar donde se encontraba predicándole a esas gentes. Y esa gente no conocía una semilla más pequeña que la semilla de mostaza. Ahí la tiene. Porque usted se pone a revisar otras semillas y hay otras que son mucho más pequeñas, pero sumamente diminutas en comparación con la semilla de mostaza. El cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, aquí habla de una semilla que fue sembrada en un campo, que fue tomada, sembrada en un campo, y la semilla comenzó a crecer. Hasta el momento no hay nada malo en el asunto. Dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Eso está muy bien. Por el momento no vemos nada raro, no vemos nada extraño. La interpretación, pues, tiene que ajustarse a lo que el Señor está diciendo allí de una manera muy correcta. Pues, si cuando yo siembro la palabra, lo que yo tengo que esperar es una cosecha. Y que siempre la cosecha será superior a la siembra. Por eso a su tiempo segaré si no desmayo. Por eso yo siembro un sermón, pero mi expectativa es cosechar pues cosas mucho más inmensas, mucho más grandes, enormes, porque siempre la cosecha será superior a la siembra, siempre y cuando yo no me canse de hacer el bien, dice la carta a los Gálatas. Hasta el momento no hay problema. Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Si continuamos con la interpretación, pues llegaremos a la conclusión de que vienen las aves y bueno, las aves son bonitas, las aves son lindas, los pajaritos, mire cómo pían, cómo cantan y mire cómo hacen sus nidos en las ramas. O sea, todo es como una escena bastante romántica, ¿no? Como una escena bastante amable. Pero es que recuerde que eso usted lo tiene que interpretar a la luz de lo que el Señor Jesucristo sigue hablando. Y el Señor Jesucristo ya mencionó las aves. ¿En dónde las mencionó? Las mencionó en el versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O sea que en el versículo 4 las aves no son buenas. Porque en el versículo 4 las aves vinieron y se comieron la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Aquí en esta parábola, versículo 32, dice que vienen las aves del cielo y hacen nidos, se sienten tan cómodas que hacen nidos en esas ramas. Pero recuerde, según el versículo 4, las aves no son buenas porque se comen la semilla. Esa es la interpretación que da el Señor en esa parábola. No está diciendo que todos los pájaros del cielo son malos. Nadie entienda eso. El que los creó dijo que eran buenos. El Señor está haciendo uso de una parábola y está haciendo uso de, mira, ahí está la semilla, vinieron las aves y se la comieron. Y se comieron las aves. Espante, se comieron la semilla, espante las aves. ¿Por qué? Porque la semilla era para sembrarla, para que diera fruto. Esa semilla no era para alimentar las aves, esa semilla era para alimentar al hombre. Pero lastimosamente las aves vinieron y se la comieron. En la interpretación que da el Señor, versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El Señor Jesucristo mencionó en el versículo 4 a las aves que vinieron y se comieron la semilla, y en su interpretación dice que esas aves son el malo. Cuando yo le pregunté a usted, usted me respondió que ese malo era ¿quién? Responda nuevamente eso, por favor. O sea que esas aves vienen siendo quién o vienen siendo quiénes, que son las que según el versículo 19 arrebatan lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esas aves vienen siendo aves, plural, aves, varias aves, muchas. Esas aves vienen siendo aves, plural, 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 plural. Aves, porque aquí menciona al malo, pero el malo no está solo. Excelente. Entonces el diablo y sus demonios. El malo mencionado ahí en el versículo 19, pero las aves en plural mencionadas en el versículo 4, el diablo y sus demonios. El diablo y sus demonios vienen y se comen la semilla. Dese cuenta la línea de pensamiento que está desarrollando el Señor Jesucristo. Yo no puedo interpretar los pájaros como si fueran pájaros. Yo tengo que interpretar los pájaros como el Señor Jesucristo le está interpretando. En la interpretación que da el Señor Jesucristo, esos pájaros son el diablo y sus demonios. Él mismo lo explicó. Ahora, qué impresionante que esta parábola fue junto con la parábola de la cizaña, que usted encuentra a partir del versículo 36 y 43, las únicas dos parábolas que el Señor explicó.
De todas las que encuentra en Mateo capítulo 13, las únicas que él explica son esas dos. ¿Por qué? Porque esa explicación era necesaria para encontrar las herramientas de interpretación correctas, cosa que yo, cuando lea las demás parábolas, no saque mis propias conclusiones ni mis propias conjeturas. ¿Está claro esto? Mientras que para mí aves son aves, y mientras que para mí aves son bonitas, y mientras que para mí aves son románticas, y mientras que para mí las aves son maravillosas, y mientras que para mí qué bonito plumaje, y mientras que para mí qué bonito sonido hacen con sus gargantas, para el Señor esas aves son el diablo y sus demonios. Punto. Es la interpretación que da el Señor Jesucristo en su ejemplo, en su analogía o en su parábola. ¿Está claro esto? A eso me refiero cuando le digo que es que yo no puedo interpretar la Biblia como se me ocurra, desde mi perspectiva de lo que son los pájaros, sino desde la perspectiva de Cristo en la explicación de esas dos parábolas. A ver, Señor, en esa parábola, ¿qué significan los pájaros? Y el Señor dice, esos pájaros son el malo, o sea, el diablo y sus demonios. Punto. Entonces aquí en el versículo 32 dice, de tal manera que vienen las aves del cielo, vienen las aves, o sea, no los pajaritos, que como interpretamos que los pajaritos vienen, ¿sí? Y se posan sobre la vida del cristiano o se posan en la congregación, en la iglesia o en el reino de Dios. No está hablando de pajarito literalmente, porque son parábolas. Aquí cuando dice que las aves del cielo vienen y hacen nidos, ¿quiénes son los que vienen y hacen nidos? Exacto. Excelente. Eso, porque es que un texto es interpretado a la luz de otro texto. De ellos está hablando. Las aves del cielo vienen y hacen nido, o sea, los demonios. ¿Y por qué del cielo? Pues el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. Entonces el diablo y los demonios vienen y hacen nidos en sus ramas. Qué impresionante. Nidos. Porque es que inicialmente vinieron, picotearon las semillas y salieron volando. Pero aquí hicieron nidos. O sea, ¿se vinieron a qué? Si ya hicieron nidos, ¿se vinieron a qué? Se vinieron a vivir, se vinieron a quedar. ¿Y se vinieron a vivir en dónde? Se vinieron a vivir, ¿sí? En ese árbol que antes era una semilla de mostaza y que está representando el reino de los cielos. O sea, los demonios dentro del reino, viviendo en el reino. Si lo aplicamos desde el punto de vista de la congregación de la iglesia, pues los demonios viviendo dentro de la iglesia. Los demonios haciendo nidos dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Dese cuenta que el Señor aquí no está hablando de manera ni romántica ni amable. El Señor está hablando aquí de manera exhortativa. Para entender esto se requiere discernimiento, aunque no mucho. Porque como ya dio una parábola y la explicó, dio otra parábola y la explicó, pues de esas dos parábolas y esas dos explicaciones, usted agarre las herramientas para interpretar las demás. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces aquí está hablando de una iglesia que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo, pero uy, ¿qué pasó con el crecimiento? Ojo, creció de tal manera, de una manera descomunal y quizá creció de una manera poco supervisada y poco cuidadosa, como que se esmeraron solamente en crecer, tenían el afán o la obsesión por crecer y cuando se dieron cuenta tenían al diablo adentro. O sea, se esforzaron tanto por ser una mega iglesia que cuando se dieron cuenta, pues tenían al diablo metido adentro. Hay que crecer, pero no de cualquier manera. Hay que crecer, pero no a cualquier precio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay que crecer. Mire, en el ambiente secular, en el ambiente económico, hay que crecer, hay que prosperar, hay que hacer plata. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero, ¿de cualquier manera? Hay que hacer plata, pero a cualquier precio. Hay que tener muchos bienes, pero ¿a cualquier precio? No, no, no. O prosperamos según los parámetros divinos o prosperamos según los parámetros divinos. Y eso le ocurre a la iglesia. La iglesia debe crecer, pero debe crecer según los parámetros divinos. El reino de los cielos debe crecer, pero según los parámetros divinos. Porque si no crecemos según los parámetros divinos y nosotros queremos crecer, tenemos una estrategia de crecimiento y comenzamos a echar ramitas. Qué impresionante. Hay ramitas en Cajicá. Hola, las ramitas de Cajicá. Hay ramitas en Álamos. Hay ramitas en Suba. Hay ramitas en Bosa. ¿Ah? Hay ramitas en Ciudad Bolívar. Hay ramitas en Soacha. Qué impresionante. Hay ramitas en Candelaria. Hay ramitas en San Cristóbal. Hay ramitas en Ibagué. Y seguimos echando ramitas. Queremos crecer y hay toda una estrategia. Pero
para que en alguna de esas ramitas, de repente, para que alguna de esas ramitas de repente se convierta en un nido de las aves, o sea, en un nido del diablo y de los demonios. ¿Estamos obsesionados por crecer a cualquier precio? No, estamos obsesionados por hacer la voluntad de Dios y que el Señor haga su perfecta voluntad. Eso es lo que queremos hacer. Ahora esto que acabamos de leer acá, pues está perfectamente relacionado con lo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 12. Sobre el versículo 12 usted encuentra un título que dice el mensaje a Pérgamo. El mensaje a Pérgamo. Ubíquese allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, por favor. Si es tan amable. Me avisa cuando ya. Ya, ok, muy bien. Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Uy, tiene la espada aguda de dos filos. Si el Señor se está presentando a la iglesia de Pérgamo como uno que tiene la espada aguda de dos filos, quiere decir que no está para nada contento. Porque si tiene una espada, ¿para qué la espada? Lea Romanos capítulo 3 y se va a dar cuenta que la espada es para castigar. Y esta espada es la palabra de Dios, claro que sí, que es más cortante que toda espada de dos filos. Pero si tiene la espada de dos filos en la mano, como el magistrado, según Romanos capítulo 13, debe tener la espada en la mano para castigar al delincuente. Para castigar al delincuente. Lo debe castigar severamente, para que no siga delinquiendo, y lo debe castigar severamente para que el resto de la sociedad escarmiente. Romanos capítulo 13. Aquí tiene la espada aguda de dos filos en la mano y se dirige a la iglesia de Pérgamo. La definición de la palabra Pérgamo. La palabra Pérgamo significa matrimonio. Matrimonio. Ay, Dios santísimo. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio es la unión de dos personas que han decidido hacer vida juntos y caminar juntos, ¿cierto? Ese matrimonio lo acabamos de ver en la parábola del grano de mostaza. Porque si las aves del cielo vinieron y hicieron nidos en las ramas, quiere decir que el árbol de mostaza está muy cómodo con esos nidos y con esas aves, y las aves están muy cómodas con ese árbol de mostaza de tal modo que hicieron los nidos en sus ramas. ¿Sí se da cuenta el matrimonio que hay en la parábola del grano de mostaza? El, el, el árbol de mostaza se siente muy cómodo con las aves y las aves se sienten muy cómodas con el grano de mostaza. Eso es un matrimonio ahí. Lo terrible es que es un matrimonio prohibido. Porque sería un matrimonio entre qué y qué. Si el árbol de mostaza representa qué, el reino de los cielos, y las aves representan al diablo y sus demonios, ¿cómo así el reino de los cielos casado con el diablo? ¿Y cómo así el diablo casado con el reino de los cielos? O sea, ¿es el reino de Dios casado con el reino del diablo? ¿Es el reino de la luz en matrimonio con el reino de las tinieblas? ¿Cómo le parece eso? De eso exactamente está hablando allá en esa parábola de el grano de mostaza. ¿Cómo le parece eso? El bien y el mal, la luz y las tinieblas, tienen que estar separados. Es el mensaje que el Señor nos da en Génesis capítulo 1, cuando dice que separó la luz de las tinieblas, separó lo seco de lo mojado, separó, 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 separó. Al Señor no le gustan esa clase de mezclas. Mucho menos cuando la mezcla tiene que ver con lo que es del diablo y lo que es de Dios juntos. No, juntos no. O juntos pero no revueltos, tampoco. Ni juntos ni revueltos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pregunta. Pues eso es cuando un cristiano, cuando un creyente, ¿sí? Se compromete emocional, sentimentalmente con un mundano. Es un yugo desigual completamente. No, que es que yo lo voy a convertir. No es así. No es así. No va a pasar. Eso no va a ocurrir. No se da cuenta que ese individuo, ese tipo, esa mujer es un infiltrado por el mismo diablo para detenerlo. Es un infiltrado por el mismo Satanás para congelarlo, para quitarle lo que ya se había sembrado dentro del corazón. El diablo utiliza a ese mundano, esa mundana, para robar la semilla que había sido sembrada en el corazón. Qué triste. Pero algunos están en el intento todavía y dice días, semanas, meses, años, décadas, rogándole.
soportando a ese mundano, esa mundana, a ver si se convierte y no se va a convertir al final. No va a pasar. Aquí se está hablando de un matrimonio entre la iglesia y el diablo, una iglesia permisiva, por eso el Señor tiene la espada de dos filos en su mano. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ay, ay, ¿sí se da cuenta del matrimonio? Escribe al ángel de la iglesia, y en el versículo 13 se menciona a Satanás. La iglesia es el árbol de mostaza. Las aves son Satanás y sus demonios. ¿Está claro o no está claro? ¿Y cómo le parece a usted ese paralelo que se traza entre las parábolas de Mateo capítulo 13 y el mensaje a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3? ¿Cómo le parece que lo que usted encuentra allá también lo encuentra acá? Lo que usted encuentra allá dicho por el Señor Jesucristo, ahora lo encuentra acá, inspirado a Juan el Apóstol. Eso para mí es estupendo, ¿no? ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y repite, donde mora Satanás. ¿Sí? Fue muerto entre vosotros, ¿dónde? Donde mora Satanás. Se habla de un Antipas. Históricamente, ¿quién fue Antipas? No se sabe históricamente quién fue Antipas. Lo que se sabe es lo que dice el versículo 13. ¿Y qué dice el versículo 13? Pues dice que Antipas fue muerto. Dice que fue muerto y que él era un testigo fiel, o sea, un predicador del evangelio. Una persona que divulgaba el evangelio, divulgaba la palabra de Dios. Y lo asesinaron. Y menciona dos veces a Satanás en el versículo 13. ¿Quién lo mató? Satanás. ¿Quién lo mató? El diablo. ¿Quién lo mató? Los demonios. ¿Quiénes lo mataron? Las aves del cielo. ¿Qué tenemos? ¿Dónde mora la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo mora donde está el trono de Satanás. Y la palabra Pérgamo significa matrimonio. Y en el versículo 12 se menciona la iglesia, en el versículo 13 se menciona al diablo. ¿Una iglesia casada con el diablo? Sí. Una iglesia que ha hecho tratos con el diablo, una iglesia que es permisiva con el diablo, una iglesia que no hace guerra abierta contra el diablo, sino que le permite al diablo ciertas cosas. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, note, interprételo usted por favor, espero todos me estén prestando atención. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. A ver qué es lo que el Señor tiene contra esa iglesia. Por eso, repito, en el versículo 12 tiene la espada aguda de dos filos en la mano. Lo primero que tienes que tienes ahí ¿ahí en dónde? Interprete. Tienes ahí en dónde? Encuentre la palabra en el versículo 12. Eso yo lo tengo contra usted. Porque es que usted tiene ¿ahí dónde? Excelente, Natalia. Encuentre el término en el versículo 12. Tiene ¿ahí dónde? Ahí dónde? En la iglesia. Muy bien, muy bien. Mire, si yo comienzo a llamar lista, perdemos el hilo de lo que estamos diciendo. Pero hay algunas personas que ni fu ni fa no participan. Participe, por favor, que esto está muy chévere. Entonces dice, tienes ahí. Es como si yo le digo a usted, sí, usted muy cristiano y todo lo que quiera, y muy creyente y todo lo que quiera, pero usted en su casa tiene o tiene ahí. Lo que estoy diciendo es que, a ver, usted muy cristiano y todo eso, y muy señora de su casa y muy señor de su casa, pero usted tiene ahí, ¿sí? A ese hijo sinvergüenza, a ese hijo vago, o a esa persona, no necesariamente un hijo, ahí, a esa pareja que bueno, para nada, grosero, altanero, violento, agresivo, ahí, o sea, le está diciendo que la iglesia es una ¿qué? Porque si yo le digo a usted que usted es muy bueno, su testimonio y todo eso, pero usted tiene en su casa, tiene allá metido a este tipo o a esta señora, bueno, para nada, que no sirve para nada, que ni trabaja, que ni coge una escoba, entonces yo le estoy diciendo a usted que usted es una alcahueta. Excelente. Y aquí el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo que es una iglesia alcahueta. Porque pues muy bonito y todo, usted retiene mi nombre, usted no niega mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, pero tengo unas cosas contra ti, muy chévere y todo su testimonio, ¿sí? Pero usted tiene ahí, o sea, usted es una alcahueta,
Porque usted tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam, si usted se acuerda quién fue Balaam en la Sagrada Escritura, pues la doctrina de Balaam era una doctrina falsa. Pero ¿cómo así que la tiene ahí? La tiene ahí, no habla de manera esporádica viene, no, la tiene ahí. O sea, vive ahí, permanentemente está ahí. O sea, son las aves de los cielos que vinieron e hicieron ¿qué? Regáleme la palabra. Son las aves de los cielos que vinieron e hicieron ¿qué? Nido, muy bien, lo tiene permanentemente. Tiene al diablo metido dentro de la iglesia. Hay un nido o una serie de nidos que se llaman los nidos de Balaam. ¿Qué contienen esos nidos? Contienen los huevos y los pajarracos de las falsas doctrinas de Balaam. Y las tienen metidas dentro de la iglesia. ¿Y por qué nadie hace nada? Pues porque esta iglesia es una iglesia alcahueta, como hay varios cristianos y cristianas alcahuetas. Porque esta iglesia es una iglesia que lastimosamente se casó. Es una iglesia que entró en un pacto matrimonial. ¿Con quién? Con el mismo diablo. Con el mismo Satanás. La doctrina se respeta. La doctrina se respeta. Mire, aquí hay un poco de muestras, ¿sí? Del paso del tiempo. ¡Qué horror, Dios santísimo! ¡Qué horror! Nos hemos esforzado durante todo este tiempo de que la doctrina, por favor, la doctrina, lo más importante, la doctrina, lo que realmente interesa la doctrina, lo más importante para nosotros debe ser la doctrina. Y se ha tenido que contender innumerables veces por la fe una vez dada a los santos. Es decir, que nos acusen de cualquier otro pecado, pero del pecado de dejar anidar al diablo dentro de nosotros, que nos infiltre falsas doctrinas y terminemos nosotros, quién sabe por allá. No, eso no. Que yo escuche un predicador y yo vea la diferencia entre lo de allá y lo de acá, eso es otra cosa completamente diferente. Pero que este servidor, o usted, mi estimado hermano en Cristo, se le tuerza la lengua y termine pervirtiendo el evangelio, que eso no pasa. Porque ese día quiere decir que el diablo vino e hizo nido entre nosotros. Y eso no. Pese que quisiéramos ser 100,000, pues en el momento yo prefiero ser 20, 25, 30 o 40, pero todos adoctrinados con la misma regla, pero todos pensando en lo mismo y caminando en la misma dirección doctrinal. Porque cuando uno se obsesiona por el crecimiento, pues ha crecido de tal manera que después, ¿cómo controla eso? Dígame usted cómo hace para controlar lo que se está predicando por allá en la costa, por allá en Nariño, cómo hace para controlar lo que se predica por allá en Guajira, por allá en la Guainía, por allá en el Amazonas. ¿Cómo hace usted para controlar eso? No, eso no se puede controlar. Eso ya creció de una manera desaforada. ¿Y por dónde se infiltró el diablo? Pues hacerle supervisión a eso es una cosa bien fregada. Por eso es mejor formar a la gente. El precio que hay que pagar es grande porque hay que formarlos a través de una serie de discipulados. Hay que predicarles a esos hermanos en Cristo en su formación los lunes, los martes, los jueves, los viernes y los lunes, los martes, los jueves, los viernes y complemente con el domingo y el miércoles vaya y visítelos. Vaya y dése cuenta cómo están, qué están predicando. Vaya y dése cuenta si el Espíritu de Dios está presente en esas reuniones. Eso es necesario para que el diablo no se nos meta, para que el diablo no se nos acomode. Porque el diablo es un acomodado. Cuando usted le da el papayazo, por eso la Biblia dice, ni deis lugar al diablo, porque si le da lugar al diablo, vino y se le arrunchó. Si le da lugar al diablo, vino e hizo su nido. Y ahí puso los huevitos. Y salieron los pajarracos, los polluelos. Imagínense, después allá adentro, pues no se sabe qué es de Dios y qué es del diablo. Como en la parábola del trigo y la cizaña, en donde no se pudo cortar la cizaña por miedo a arrancar el trigo. Entonces, una iglesia, ¿pero esto es de Dios o esto es del diablo? ¿O de los dos? ¿O qué es? En el caso de la iglesia de Pérgamo, pues era de los dos. Porque la iglesia se convirtió en permisiva y alcahueta. ¿Cómo le parece eso? Una pregunta. Ese nido del demonio en las iglesias ha existido desde hace muchos años, por lo que la iglesia de Pérgamo aún permanece. Ok, Mario, muy buena pregunta. Regresamos entonces a las tres formas de interpretación. ¿Se acuerdan de las tres formas de interpretación? Primera, la literal. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia que realmente existió hace 2000 años. En Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía.
Existió hace 2000 años aproximadamente la iglesia de Pérgamo, una iglesia que lastimosamente se torció, se volvió alcahueta, alcahueta con el diablo, alcahueta con el mundo. Segunda interpretación, la interpretación personal o devocional. Ahora ya la alcahueta no es la iglesia de Pérgamo, esa que existió hace 2000 años. Ahora en esta interpretación yo soy el alcahueta. Yo puedo ser alcahueta. ¿Qué es lo que yo estoy alcahueteando y no debo alcahuetear? Dice el texto, versículo 13, que el diablo puso ahí su trono. En la parábola del grano de mostaza puso el nido. Aquí dice, puso el trono. ¿El trono? ¿Pero acaso en la iglesia el que debe tener el trono no es Cristo? Sí, lo tiene, pero también lo tiene el diablo. Hay dos tronos. O sea, hay dos señores, dos personas a las cuales se les sirve. ¿Cristiano? O sea, un cristiano que tiene un pie en Dios y otro pie en el mundo. Eso es un cristiano mundano, alcahueta y sinvergüenza. Esa es la segunda interpretación. Y la tercera clase de interpretación, pues es la interpretación apocalíptica, escatológica, de cuando la iglesia se casó literalmente con el mundo. ¿Y cuando la iglesia se casó con el mundo? Pues cuando se le metió el diablo, cuando el diablo se metió y puso su trono. Trono es gobierno. Cuando las riendas de la iglesia fueron tomadas por el gobierno secular. ¿Eso es a partir de quién? Lo vimos hace 8 días, ¿se acuerda? Lo mencionamos para terminar. Y hoy lo tenemos que mencionar otra vez. Cuando las riendas de la iglesia fueron tomadas por un impío que era un mundano, por un impío que nunca se convirtió, pero engañó a todos los cristianos ciegos, haciéndoles creer que se había convertido a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cómo se llama ese personaje? Ese personaje se llama, muy bien, ese personaje se llama Constantino. Constantino, ¿quién fue Constantino? Un emperador romano que estando en plena época de las batallas, entre los sucesores al imperio, los que tenían esas ganas de quedarse y sentarse en el trono de Roma, entonces este Constantino dice que una noche tuvo una visión, miró al cielo y vio una cruz y una voz que le decía, por este signo vencerás. Entonces él la mañana siguiente dijo, le vamos a poner un signo que yo me soñé o con el cual tuve una visión, se lo vamos a poner a todos los escudos. Y le puso el signo de la cruz a todos los escudos. Fue y enfrentó a su enemigo y le ganó al enemigo. Y a partir de ese momento, el tipo dijo, yo le gané al enemigo por el símbolo de la cruz o por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. ¿Se acuerda de eso? Muy bien, ¿quién se inventó eso? Pues ese tipo. Y ese señor entonces, después de eso, dijo, venga, ¿quiénes son los que profesan aquí? ¿O qué religión, qué credo? ¿Qué ideología es la que profesa el símbolo de la cruz? ¿Para qué ideología de las que tenemos nosotros en este imperio, que son un panteón de dioses? Pues ¿quiénes dentro de su ideología adoran la cruz o hablan de la cruz? Pues los cristianos. A los cristianos, no, pues entonces la religión de ellos va a ser la religión del imperio. Así como así, así como así. ¿Por qué? Por pura fetichería, no por conversión, por pura fetichería. Y alguno dirá, pero trajo muchos beneficios a la iglesia. ¿Qué beneficios ni qué nada? Históricamente hablando, Constantino fue el primer papa. Y si fue el primer papa, quiere decir eso que Constantino dio inicio a lo que se conoce actualmente como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana nace en el año 300 después de Cristo. 300 años después de Cristo. El católico va a decir, pero es que fue la iglesia que dejó el Señor Jesucristo. No, ¿cómo se le ocurre? ¿No ve que el catolicismo nació 300 años después de Cristo? La iglesia que el Señor dejó se llama cristianismo. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 11. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es más, antes de que nos llamáramos cristianos, nos llamaban discípulos de Cristo. Es la iglesia de los discípulos de Cristo. Ese concepto de iglesia católica, apostólica y romana nace 300 años después de eso. 300 años después de Cristo, 300 años después de la encarnación, 300 años después del Pentecostés. ¿Cuándo? Con Constantino. Ahí nace. La Iglesia Católica no fue la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Eso es un error histórico garrafal.
Eso es desconocer la historia. Constantino fue el primer papa y entonces este señor dijo, bueno, esta va a ser la religión de el imperio. Y como recuerde usted que la iglesia venía atravesando por una serie de tribulaciones y de persecuciones, ¿se acuerda que fueron 10 oleadas de tribulaciones? Pues la iglesia ya estaba harta de tanta persecución, cansada de tanta persecución, cuando aparece Constantino y dice, es que va a ser la religión del imperio, pues la iglesia va a descansar y la iglesia ve a este tipo normal. O sea, eso no ha cambiado. Que la iglesia, que el cristiano vea al político como el Mesías Salvador. Esto es una abominación completa. Eso es terrible. Aquí yo no me quiero meter al rancho con ninguna clase de ideología política porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de la palabra del Señor. Pero los cristianos, multitudes, millones de cristianos, consideraron a Constantino como el Mesías Salvador, el político Mesías Salvador. Ese sí, ese sí, ese sí. Ese sí que, hombre. Era un impío. ¿Cómo piensa un impío? Como un impío. De modo que Constantino comenzó pues a pasarle plática a los cristianos, pero si yo le voy a pasar plática a los cristianos, subsidio a los cristianos, pues hay que hacer ciertas reformas en esa iglesia. Porque si va a ser la iglesia del imperio, pues va a ser mi iglesia. Y yo veo en esa iglesia que hay cosas que a mí me apenan, a mí me avergüenzan. Eso pensaba Constantino. Por ejemplo, dice que los cristianos se reúnen en casas. Hágame el favor, en casas. ¿Qué van a decir? Que la iglesia de Constantino, la religión de Constantino se reúne por allá en esas casuchas. No, no, no. Hay que darle a estos, pues, unos lugares donde se congreguen. Entonces, démosles unos lugares que vamos a llamar capillas, catedrales, basílicas, que eran lugares del gobierno. Se los dieron a la iglesia. Aquí van a hacer las reuniones, no en las casas. ¿De acuerdo? Y la iglesia, sí, señor. ¿Por qué? Nos está pasando plática y nos está dando los edificios, pues, ¿qué hacemos? Además es Constantino, y Constantino es nuestro político Mesías Salvador. ¿Qué político? ¿Qué Mesías? ¿Qué Salvador? Nada. Ese fue el instrumento que el diablo usó, no Dios. El diablo usó para hacer nido dentro de la iglesia, para poner el trono de Satanás dentro de la iglesia. Pero hay otras cosas que a mí me avergüenzan, como por ejemplo, es que los predicadores andan todos descalcitos por ahí predicando. Qué vergüenza que digan que los predicadores de la religión de Constantino andan descalcitos y como mal trajeados. A ellos hay que poner una ropita diferente. Él fue el que se inventó esta cosita, esta bata apuntada hasta el cuello, hasta acá, que llega hasta los pies. O sea que el predicador tiene que vestirse de manera diferente a como se viste el resto del pueblo. ¿Quién se lo inventó? Constantino. Constantino dijo un día entonces, venga, pero es que lo que pasa es que yo llego a un pueblo, por ejemplo, y donde yo llego, pues la gente me quema incienso y la gente me canta coros y me canta coros en estilo gregoriano, diciendo Constantino, salve a Constantino. Entonces, qué chévere que nosotros pudiéramos innovar la iglesia también y pudiéramos meter todo ese corito allá gregoriano, lo pudiéramos meter dentro de la iglesia. Pero entonces ahora, salve Jesucristo. Eso me parece una innovación muy chévere. ¿Y qué dice la iglesia? La iglesia dice, pues es que él nos está dando la platica, nos está dando la ropita, nos está dando los edificios, nos está dando los transportes, nos está dando palos viáticos. Usted entenderá que no le podemos decir a Constantino que no. Entonces tocó, entonces metimos los cantos gregorianos y me queman incienso a mí, pues que le quemen incienso a Jesús también. Entonces en la iglesia vamos a quemar el incienso, blin, 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 quememos incienso allá adentro. ¿Pero de dónde salen todas esas cosas? Revíselas en la Biblia, no las encuentra. Revíselas en Cristo, no las encuentra. Revíselas en Hechos de los Apóstoles, Pedro lo hizo, no, Pablo lo hizo, no. Entonces, ¿quién lo hizo? Fueron innovaciones constantinas. Y nadie en la iglesia le podía decir que no. ¿Por qué? Porque era el de la plata, porque era el político, porque había detenido la persecución. Sí, pero es que cuando hubo persecución, la iglesia fue hasta lo último de la tierra y predicó el evangelio. Mientras que cuando la persecución se calmó, la iglesia se durmió y dejó que el diablo se le metiera. Las aves del cielo vinieron e hicieron nidos y el trono de Satanás se estableció dentro de la iglesia. ¡Qué tenaz! Ahora Constantino dijo, bueno, el tema es, mis estimados hermanos, ¿cuáles hermanos? Ni que nada, pero pues como yo les he subsidiado y les he dado platica, ¿sí se da cuenta? Porque es que el político que se respete no da puntada sin dedal.
Y puede ser de los rojitos, de los azulitos, de los verdecitos, de los amarillitos, pero es que es un vil impío, hombre. Ese no es un Mesías salvador redentor de absolutamente nadie. Entonces resulta que dice, y lo que pasa es que, pues yo soy, en el imperio, yo soy el Maximus Pontífices. ¿Cómo así el Maximus Pontífices? Pues pontífice es de puente. Yo soy el máximo puente. Porque en la mitología romana, que es la misma mitología griega, pues los emperadores eran como semidioses. Ellos eran los puentes que lograban unir a los dioses con los mortales. Entonces los dioses se comunicaban con los mortales a través del emperador, porque el emperador era como un semidios. ¡Wow! Entonces por eso llamaban a Constantino el Maximus Pontífices. Yo soy el puente más grande. A través de mí habla Dios. ¡Ah! A través de mí habla el Señor. ¡Ah! Y lo que yo digo es infalible. ¡Ay! La infalibilidad de Constantino. Él comenzó a decir, es que yo no me equivoco, mijo. Y de ahí para arriba, de ahí para abajo, pues todo lo demás que la infabilidad del Papa. ¿O no? Eso es doctrina de ellos. Ahora Constantino dijo, como soy el máximo pontífice o el sumo pontífice, entonces pues nada, yo aquí soy el duro. Dios se comunica a través mío y Dios dice que toca hacer esto en la iglesia. Y la iglesia, bueno, amén, partida de complete usted ahí, alcahuetas sinvergüenzas. Entonces toda la iglesia comenzó a llamar a Constantino el máximo pontífice, el sumo pontífice. Desde ahí Constantino fue el primer papa. La iglesia católica dice, el primer papa fue Pedro. Nunca Pedro ostentó eso. Eso lo hacen para ocultar la verdad. Y la verdad es que Constantino se autoproclamó el primer sumo pontífice de la iglesia. Una iglesia pervertida, dañada. La iglesia de Pérgamo, la que se casó. La iglesia que se casó con Constantino. La iglesia que se casó con el imperio. La iglesia que le entregó las riendas ya no al Espíritu Santo, sino se las quitó al Espíritu Santo y se las entregó a la política, se las entregó al gobierno, se las entregó al imperio. Por eso ese matrimonio entre iglesia y política, gas. Eso no se puede, no. Pero este mundo es gobernado por la política. Por supuesto que sí, la iglesia tiene que orar. Pero la iglesia casada con la política, lo que hace el político es tomar las riendas de la iglesia y llevársela para donde se la llevó Constantino. Qué cosa tan impresionante. Sobre esta piedra edificaré, sobre esta roca, pero no se refería a Pedro, porque es que Pedro significa pues piedrita, mientras que Petra, las palabras, la confesión significa roca. De eso hablaremos pues más adelante. Entonces mire que esta iglesia tenía a Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, vino Balaam a enseñar a la iglesia cómo tenía que hacer las cosas. O sea, vino Constantino a enseñar a la iglesia cómo tenía que hacer las cosas. Versículo 15. Mire, esta iglesia no era alcahueta. Esta iglesia era una recontra alcahueta. Porque el versículo 15 dice, y también tienes, ay, no solamente a Balaam, no solamente a Balaam. Pues dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea que literalmente se habían venido las aves, no un pájaro, varios pájaros, muchos pájaros, y se habían colado dentro de la iglesia. ¿La iglesia lo sabía? Sí. La iglesia lo dice, sí. ¿Se daba cuenta? Sí, pero es que Balaán está subsidiando, apoyando, aportando. ¿Cómo le decimos que no? Y lo mismo los nicolaitas. Constantino estando a la plata, ¿cómo le digo que no? Mire, prefiero quedarme sin su plata. Prefiero que me siga persiguiendo y me despelleje vivo. Prefiero que me descuartice. Pero no puedo casarme de ninguna manera con el mundo, con lo secular, con la política, con el gobierno. No existe tal clase de matrimonio desde la perspectiva divina. Versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, que el Señor está bravo, el Señor está furioso. Y el Señor siempre va a estar bravo contra una persona alcahueta, contra una persona que le ha servido al Señor, pero se ha enredado con los mundanos, se ha enredado con lo secular. El que tiene oído para oír, oiga. Bendito Rey, bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Siempre será para nosotros un gran honor y un gran placer, Señor, hablar de ti. Y hoy esta es una exhortación gravísima, Señor, para nosotros. La primera exhortación, la de Éfeso,
Si ha dejado el primer amor, arrepiéntase, porque la persona que ha perdido el primer amor está en pecado. Con respecto a la iglesia de Esmirna, mi Dios, es exactamente lo mismo. Una iglesia que tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de tu nombre. Porque solamente a punta de tribulación o a punta de problema es que logra ser rica en la fe. Es una iglesia que no aprende a las buenas, tiene que aprender a las malas. Eso es pecado. Y ahora, Señor, le hablas a nuestra alcahuetería, le hablas a nuestra permisividad, le hablas a nuestra sinvergüencería. Y dices, no sea como la iglesia de Pérgamo, porque la iglesia de Pérgamo tenía ahí la falsa doctrina de Balaam y tenía ahí la falsa doctrina de los nicolaitas. O sea, dejó que los demonios vinieran e hicieran nido. O sea, dejó que el mismo diablo viniera e hiciera trono. Te pido, Señor Dios, que nos muestres, que nos hables y que nos enseñes, mi Dios. Y gracias por la manera como magistralmente tú nos llevas, Señor Dios, a hacer que encaje lo que dice Mateo capítulo 13 con lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.